cambiamos de tema y le invitamos a conocer más detalles de la importante labor que se realiza contra la corrupción en Guatemala. A continuación le presentamos una entrevista con la directora de Telediario, Elsie Sierra, y el jefe de la Fiscalía contra la Impunidad. Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a su especial, a esta su entrevista especial aquí en Telediario con temas que son de interés a nivel nacional. Tenemos con nosotros a Juan Francisco Sandoval, es el encargado, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, quien ha llevado todos los casos de investigación más importante en contra de la corrupción de los diferentes sectores en nuestro país y que ha tenido realmente un papel importante hoy en día y por supuesto en la actualidad y me imagino también en un futuro. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Señor Sandoval, más de 119 casos, podríamos denominarlos de alto impacto de investigación en contra de corrupción y una serie de delitos que nos ha llamado la atención y nos ha puesto a los guatemaltecos realmente en el tintero a qué pensar y darnos cuenta que la corrupción viene desde abajo, ¿verdad? Desde los niveles más bajos hasta, imagínese usted, los altos niveles que hay. ¿Cuáles han sido los casos más importantes y muy puntualmente que la FESI ha tenido realmente un logro importante para nuestro país? Bueno, la Fiscalía Especial contra la Impunidad existe desde el año 2008 y a partir del año 2008 pues ha habido una serie de casos en los cuales la Fiscalía ha logrado destapar casos no solo de corrupción, sino son casos paradigmáticos, que al final de cuentas son cuerpos ilegales incrustados en el Estado, ¿verdad? O que tengan capacidad para generar impunidad de sus acciones. Entre las distintas sentencias que se han tenido en el curso del tiempo están los casos Pavón Infiernito, el caso Portillo, tenemos también el caso Rosemer, el caso de Víctor Rivera, y a partir del año 2015 que una serie de casos vinculados de alguna manera con hechos de corrupción estatal. El caso de La Línea, los casos de Lix, Pisa, Chiquimula, de medicamentos o conocido públicamente como negociantes de la salud, el caso Lavado y Política o conocido como Chico Dólar, el caso del puerto de San José, el caso de Rizo, el caso Redes, el caso del lago de Amatitlán, el caso de la terminal de contenedores Quetzal, es decir, ha sido una serie de casos y olvido algunos de los que han sido más emblemáticos en el último tiempo, perdón, pero esos son algunos de los casos más relevantes, las estructuras de Haroldo Mendoza, de Walter Obdulio Mendoza, están entre los más destacados. Nos llama mucho la atención, bueno, todas esas redes criminales, como usted decía, no solo de corrupción, ¿verdad?, sino de otro tipo estamos hablando de grupos criminales incrustados dentro de la sociedad, dentro del Estado en general. ¿Cómo podríamos evaluar entonces? Es cierto lo que a nivel latinoamericano nos están calificando a Guatemala como uno de los países más corruptos de América Latina. Bueno, eso no lo podría calificar yo porque no es el Ministerio Público quien se encarga de hacer ese tipo de mediciones. Tengo entendido que entidades como Transparencia Internacional u otro tipo de entidades que realizan ese tipo de mediciones son quienes los han indicado. Lo que sí es rescatable de que en este tiempo hemos visto cómo la propia sociedad ha percibido de que la corrupción es uno de los principales problemas que aqueja al país y eso se puede visualizar en que quizá muchos de los recursos que pudieran ser destinados a la mejora de las principales necesidades básicas de la población, lamentablemente no se pueden sostener derivado de actos de corrupción, ¿verdad?, que merma el capital estatal que debe ir dirigido a cubrir ese tipo de situaciones. Estamos viendo que aquí en este tipo de casos se ven relacionados los diferentes sectores del país, me refiero a diferentes sectores, ¿verdad?, en general. ¿Qué más podríamos esperar dentro de estos mismos casos? Porque muchas veces la percepción de la ciudadanía, y es de los correos que nosotros recibimos, correos electrónicos, llamadas telefónicas, es que se está investigando, se está capturando gente, pero realmente no se ve que estas redes finalicen o terminen. Pareciera como que continúan con otros personajes y tal vez buscando otros medios, otros mecanismos de continuar con este tipo de corrupción. Bueno, la cuestión es que el Ministerio Público cumple con su función de presentar casos ante los tribunales de justicia y esa es una parte.
La percepción que tenemos es que la corrupción parece que es una cultura, y la cultura es la cultura guatemalteca de corrupción de la que se habla, no es solo el Ministerio Público, sino es todo el Estado, ya conociendo al Estado no solo como la infraestructura estatal, desde lo privado, desde las casas debe de terminar esta cultura de corrupción. Nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo. Existen debilidades en instituciones como las que yo represento, ¿verdad? Así como se presentan cuestiones positivas, deben haber cuestiones negativas. Sin embargo, es importante rescatar de que por lo menos desde el Ministerio Público, con los pocos recursos con los que se cuenta, pues tratamos de hacer el trabajo que nos corresponde, y esto debe ser acompañado de acciones de los distintos sectores de la sociedad. Okay, y precisamente a eso iba, señor Francisco Sandoval, porque usted hablaba de los pocos recursos con los que cuenta el Ministerio Público. ¿Cómo están haciendo ustedes realmente para poder investigar y darse abasto? Porque son casos realmente emblemáticos, como usted los calificó hace algunos minutos, casos incluso grandes, ¿verdad? Que implica redes bastante incrustadas, ampliadas, que vienen incluso algunas hasta operando desde hace años, para que, ¿cómo hacen con los recursos? ¿Qué es lo que les falta a ustedes incluso para mejorar entonces? Creo que se está optimizando el recurso con el que se cuenta. La ventaja que tiene en el caso de la FESI es que tenemos el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y en el caso del resto de las fiscalías, desde el despacho de la señora fiscal general, pues se hace el esfuerzo máximo de optimizar esos recursos. Para nadie es un secreto que, por ejemplo, el Ministerio Público tiene cobertura en 40 de los casi 340 municipios que tiene el país, y es porque no se puede invertir en más fiscalías cuando no han sido trasladadas a la institución los recursos. No obstante, el trabajo que realiza la institución en general pues se ve reflejado en que la propia sociedad respalda el trabajo que realiza la institución. Hemos estado hablando de casos muy importantes como es la línea y como es TCQ, como usted decía, nuevamente emblemáticos, porque hemos visto a altos funcionarios representativos del Estado de Guatemala y que de alguna manera nunca se había dado en la historia de este país. En el caso de la línea, ¿tienen ustedes suficientes pruebas? Porque esa es la pregunta. ¿Hay suficientes pruebas para poder sancionar o que llegue a feliz término para los guatemaltecos este tipo de casos y que realmente monten un precedente en el país para poder juzgar a quienes ahora están siendo procesados? En el momento en que el Ministerio Público presenta como conclusión de su investigación una acusación, ello implica de que el Ministerio Público considera que existe la probabilidad de que esos hechos puedan ser demostrados en debate oral y público. Si el Ministerio Público no tuviera la perspectiva de obtener una sentencia condenatoria, no acusaría, por una parte, y por otra parte considero que contamos con los suficientes elementos de convicción que en su momento se convertirán en material probatorio para demostrar la responsabilidad de las personas acusadas. ¿Hay más personas o sectores que están participando en la línea y que podrían ir saliendo en el transcurso de las investigaciones? El Código Procesal Penal estipula que el Ministerio Público, en cuanto tiene conocimiento de un hecho delictivo, debe alcanzar hasta cualquier sector para cumplir con la función de persecución penal. Esa es la característica del proceso penal, que una vez nosotros lo iniciamos no podemos evitar ni podemos retractarnos de lo que hicimos, sino debe de continuar, y no descarto la posibilidad de que se continúe con vinculación de personas a proceso. Nos vamos a ir a unos mensajes. Estamos aquí con el representante, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, Juan Francisco Sandoval, hablando principalmente de los casos de la línea y TCQ. Ya estamos de regreso con ustedes, aquí con la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, Juan Francisco Sandoval, quien es el encargado, el jefe de esta fiscalía, y nos está comentando algunos detalles de lo que ha sido la investigación de la línea, por supuesto las implicaciones que esto ha tenido y la última investigación de la famosa TCQ. ¿Está vinculado entonces o es un caso aparte para que lo entienda todo el público de lo que es la línea?
es un caso aparte. A partir del año 2012 iniciaron algunas denuncias públicas relacionadas con la licitud o ilicitud del proceso de contratación. No obstante ello, el año anterior recibió la Fiscalía una denuncia acerca de algunas irregularidades que existieron en cuanto a la forma en que distintos funcionarios públicos intervinieron en el proceso de contratación. Se empezó a investigar y sí se determinó de que existían algunos elementos en casos como La Línea y en el caso Redes que permitían acrecentar el material probatorio para el caso de la terminal de contenedores Quetzal. ¿Quiere decir que hay más funcionarios involucrados en esta investigación? No, de momento los funcionarios involucrados son los que el Ministerio Público presentó a la sociedad. Lógicamente la investigación continúa y en el caso se determine de que existen otros funcionarios o particulares involucrados, pues el Ministerio Público también tendrá que presentarlos a los tribunales. Se habla que la FESI también está investigando otros 3, 4, 5 casos más donde están involucrados exfuncionarios siempre que ya han sido señalados dentro de estos procesos. Miren, no le puedo adelantar qué tipo de investigaciones tenemos, pero siempre que la Fiscalía haya recibido la información de la posible comisión de un hecho delictivo, es la obligación investigar. Ustedes, cuando reciben la información, ¿qué es lo que procede? ¿Empiezan a investigar para ver si esto realmente procede o no? Corroborar, ¿verdad? Como lo haría cualquier otra fiscalía, si se retiene la información de una noticia criminal, pues se va a la consecución del material que permita determinar, primero confirmar la noticia criminal y posteriormente pues estar individualizando quién podría ser el responsable de ese hecho. ¿Cuánto tiempo podría llevar el caso de La Línea o el caso del TCQ para que llegue realmente a su final y poder ya tener una sentencia y que las personas que estén ahí sean juzgadas? ¿Cuánto lleva de trámite un proceso de este tipo? Depende, ¿verdad?, de la propia actividad de los sujetos procesales. Si nos dimos cuenta, por ejemplo, el caso de La Línea fue derivado de la suspensión que provocó un medio de impugnación planteado por uno de los sujetos procesales que se consideró afectado y por el carácter de ese recurso planteado que tuvo efecto suspensivo no ha caminado. La expectativa que nosotros teníamos en ese caso es de que este año tener una sentencia condenatoria. Esperamos de que aún se cumpla con ese pronóstico. Está pendiente de llevarse a cabo la audiencia de etapa intermedia, Sí. que sea trasladado, esperamos nosotros, tenemos la expectativa al tribunal de sentencia y obtener la sentencia esperada. En el caso de la terminal de contenedores Quetzal, pues se fijó un plazo de 3 meses para investigar y se señaló la audiencia de la etapa intermedia, esperando que a finales o a principios del siguiente año podamos obtener también una sentencia. ¿Cómo hacen ustedes para contratar a las gentes o a las personas o profesionales que puedan formar parte de la FESI y que sean realmente personas confiables? Bueno, en primer lugar, el proceso de selección de personal es el que estipula la ley orgánica del Ministerio Público. Depende del tipo de plaza, reunir el perfil. Y en segundo lugar, se pasa por una prueba de confiabilidad y de acuerdo al convenio que existe entre el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el señor comisionado participa directamente en la selección de personal, realizando una serie de verificaciones en cuanto a antecedentes de la persona que conforme la Fiscalía. Específicamente, ¿cómo es y en qué se traduce el apoyo de la CICIG a FESI, por supuesto, y al Ministerio Público? Bueno, se ha hablado mucho acerca de la transferencia de capacidades. Esa transferencia de capacidades va dirigida a la institución en general. En algún momento hubo apoyo a la Oficina de Protección, a la Dirección de Análisis Criminal en capacitación y en evaluar la forma en que iban a trabajar ambas oficinas. Las interceptaciones telefónicas, cuando se inició en el año 2009, por ejemplo, hubo capacitación de personal de la comisión y en el caso de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el apoyo es directo, acompañamiento en tribunales de justicia cuando se querellan o cuando se constituyen como querellantes adhesivos, el apoyo con personal tanto de análisis financiero, análisis criminal, apoyo policial. Eso es fundamentalmente el apoyo que presta la comisión, invaluable. Y desde el punto de vista técnico, ¿nos hace falta fortalecer estas instancias? Nos hace fortalecer y como le decía, a veces no es falta de voluntad de las propias personas que conformamos las instituciones, es falta de recurso económico,
porque a la par de cubrir las necesidades, por ejemplo, al personal, pues nos tienen que cubrir los salarios y lo necesario para el funcionamiento de la capacidad que ya está instalada. Sí, pregunto esto porque sabemos que en otros países, por ejemplo, los avances tecnológicos también son de mucha ayuda para realizar este tipo de investigaciones, incluso acortan hasta el tiempo de investigaciones. Exacto. Y se hacen incluso los resultados o estos procesos investigativos son muy certeros, ¿verdad? Por el tipo de prueba científica, pero esto también implica tener instrumental científico de muy alta calidad y por supuesto tecnología de punta. Exactamente, por ejemplo los equipos que se utilizan por ejemplo para extracción de información telefónica tienen que irse actualizando, todo lo que es tecnología hay que irlo actualizando, por ejemplo la utilización de redes sociales, si se puede por ejemplo determinar algún tipo de mensajes, ahora como dicen echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Existen redes sociales de que no permiten por ejemplo conseguir la información, entonces se tiene que actualizar. Y las licencias, ustedes que son un canal de televisión saben lo costoso que es ese tipo de equipo y ese equipo con el que debe de contar el Ministerio Público. ¿Qué podemos esperar de ahora en adelante la FESI? Sabemos que están llevando dos de los procesos más importantes para Guatemala, ¿verdad? Donde se involucran funcionarios o exfuncionarios públicos, así como entidades, instituciones, personas de alguna manera que habían acostumbrado, ¿verdad?, a hacer también del Estado su medio de obtener ganancias, ¿verdad?, o dinero, ¿verdad?, para poder vivir una vida que muchos guatemaltecos, el 80% de los guatemaltecos no se lo puede dar. ¿Cuál es la expectativa de la FESI? ¿Hacia dónde más? ¿Y qué más esperan ustedes obtener en pro de Guatemala? En pro de Guatemala, pues continuar con el trabajo, la continuidad en el servicio, poniendo todo el personal, el empeño que ha puesto hasta el día de hoy, continuar en la lucha, en la búsqueda de cumplir con nuestro trabajo. Esa es nuestra obligación y la Fiscalía va a crecer. De hecho, la señora Fiscal General tiene contemplado el crecimiento de la Fiscalía. Se van a crear algunas agencias más para optimizar el trabajo ya realizado. ¿Esto quiere decir también en el interior del país? Tengo entendido de que pronto va a empezar también a funcionar una agencia fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en el departamento de Quetzaltenango. Bueno, queremos agradecerle el que haya estado con nosotros, nos haya ampliado la información. Nosotros estaríamos a la expectativa de cuáles son los resultados de estas investigaciones y que de alguna manera también se recupere, ¿verdad?, esto que que ha sido robado a Guatemala, para que nuevamente regrese a nuestras arcas y sea de alguna manera invertido en lo que más necesitamos los guatemaltecos. En este caso sería seguridad y justicia, por supuesto salud y educación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Telediario. Gracias.